Siempre es un privilegio poder compartir la palabra del Señor, que no hace tanto bien, ¿cierto? Eh, Palabra que siempre llega a tiempo eh, y es palabra eficaz y llega al momento oportuno para nuestras vidas, ¿cierto? Eh, Hoy día vamos a hablar un poco sobre la paz del Señor, eh, esa paz que el mundo no sabe dar, porque eh, el país, el presidente, la ONU, le pueden decir o hablar de paz, pero sabemos que la paz del Señor es completamente distinta. Entonces, ¿qué es lo que abramos nuestra Biblia en Romanos capítulo 5 versículo 1 y versículo 2? Romanos capítulo 5 versículo 1 y versículo 2. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Saben? Entonces, somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Esto significa que nos hacemos justos delante de los ojos de Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? No es por méritos personales que tenemos paz con Dios, sino son siempre por los méritos de Jesucristo. Es por el que podemos tener entrada en el reino del Señor. Recuerda eso, no es por nuestros méritos, sino que es solamente por la obra de Cristo. ¿Quién nos pide que busquemos la base con todas las personas y vivamos con paz en toda nuestra forma de vida, ¿cierto? Eso es lo que el Señor nos recomienda. Pero debemos iniciar, para poder tener paz con todos, tenemos que iniciar teniendo paz con el Señor. No podemos anhelar tener paz con mi hermano, con mi vecino, si no tenemos paz con el Señor. Y al estar en pecado, una persona no se encuentra en paz con Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna, ¿cierto? Ningún pecador heredará la vida eterna, dice su palabra. Por lo tanto, es necesario arrepentirse para obtener la gracia de Dios y para que podamos estar en paz con todos. Voy a hablar acerca de 3 puntos eh, sobre la paz en el pasado, en el presente y en el porvenir. Entonces, la paz del pasado, para muchos, los actos del pasado marcan toda su vida. Eh, Como humanos, pasamos por probablemente necesidades, tribulaciones, problemas o situaciones que marcaron nuestra vida, nuestra infancia, en nuestra niñez, ya sea eh, por pobreza, por violencia, ¿cierto? Por abandono, pero siempre vamos a tener algo que nos marque, ¿cierto? Que nos marcó en algún momento preciso de nuestra vida. No pueden dejar los hechos que ocurrieron en el pasado y esos hechos determinan todo lo que hacen. Pero Dios vino a borrar los pecados pasados, ¿cierto? Cualquier situación postrera, o sea, una situación que tuvo antes, eh, el Señor la vino a borrar. Vino a llevarlos todos y a echarlos en el profundo del mar y jamás acordarse de ellos. Eso es lo importante que tiene que tener en claro. No importa lo que usted haya sido, ni lo que haya pensado, eh, el Señor vino a llevar su pecado y a esconder, ¿cierto? Y nunca más recordarse de eso.
Y busquemos en Isaías 53:5. Isaías 53:5. Esta paz que es comprada con sangre. Dice, mas Él, nuestro Señor, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, molido físicamente y espiritualmente fue molido, ¿cierto? El castigo de nuestra paz, o sea, para que nosotros estuviéramos en paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿cierto? La sangre de nuestro Señor es la sangre del Cordero de Dios. Es la única que tiene el poder para perdonar todos nuestros pecados presentes y pasados. Así podemos empezar de nuevo una vida de acuerdo al corazón de nuestro Señor. De esta forma, el Señor borra nuestros pecados pasados y podemos comenzar a tener una vida en paz con el Señor, ¿cierto? Si Jesús no hubiera venido, estaríamos perdidos. Pero por el gran amor que el Señor tuvo con nosotros, envió a su Hijo para que entregarlo en sacrificio, ¿cierto? Para morir para poder un justo morir por todos los pecadores. Estamos hablando del Señor, ¿cierto? Para que por medio de la sangre del Señor tuviéramos el perdón de todos nuestros pecados. Así es que es como que nosotros, así es como nosotros somos comprados por sangre. Ese fue el precio de nuestra redención. Ahora solo debemos arrepentirnos, ¿cierto? Arrepentirnos y pedirle perdón al Señor y vivir para Él. O sea, no tenemos que menospreciar ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Busquemos en Efesios 2:14 al 17. Dice, reconciliando al mundo con Dios, porque Él es nuestra paz, nuestro Señor, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Estamos hablando, leyendo en Efesios 2:14, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a nosotros, y a los que estaban cerca. Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios, ¿cierto? Por causa del pecado estábamos alejados de Él y sin esperanza. Estamos hablando del pecado inicial, el pecado adánico, ¿cierto? Que hizo una separación entre Dios y nosotros. Que antes vivíamos en comunión y hubo un quiebre, una división. Pero su sacrificio ahora, todo aquel que se arrepiente y le recibe como Salvador, tiene acceso al Padre, ¿cierto? Antes era necesario hacer un sacrificio, un holocausto, eh, para aparentemente acercarse a nuestro Señor. Eh, Ahora no, ahora tenemos libre entrada, libre acceso, eh, a tener una comunión directa con el Señor, una comunión personal, ¿cierto? Porque antes alguien tenía que ser santificado para poder presentarse ante el Señor con un tributo, ¿cierto? Con un holocausto, pero ahora el Señor nos da esa oportunidad de que nosotros personalmente podamos comunicarnos con Él a través de la oración, ¿cierto? A través de su palabra. Por la sangre del Cordero somos reconciliados con Dios y podemos adorarle ahora, ¿cierto? Podemos servirle, podemos glorificar su nombre y tener la esperanza solamente en Él, solamente en nuestro Señor. El segundo punto es la paz en el presente. Hablamos de la paz en el pasado, ¿cierto? De que no importa lo que hayamos hecho, el Señor eh, cubrió esos pecados, ¿cierto? Ya los olvidó.
Pero el Señor no solo nos perdona de los, de los pecados pasados, dice su palabra que Él se vuelve abogado ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo, se pone frente de nosotros y delante de nuestro Padre para justificarnos, ¿cierto? Para abogar por nosotros. El Señor Jesús está a la diestra del Padre abogando por sus hijos. Podemos estar con paz por los errores del pasado, pero también podemos tener paz en el presente ante cualquier situación. Primera idea, para pelear la batalla de la fe. Son los propósitos de la paz en el presente. Efesios 6:15 dice, ahí estamos hablando de la armadura, ¿cierto? Para pelear en esta batalla espiritual, que no es contra sangre ni contra carne, sino que contra potestades y principados, ¿cierto? Dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Dios nos da su paz, ¿cierto? Para que peleemos la batalla de la fe. Debemos armarnos con esa paz que Él nos ha dado para vivir de acuerdo a sus preceptos, a sus mandamientos. Debemos ser soldados fieles y ponernos la armadura de Dios que incluye la paz, ¿cierto? Ya algunos conocemos la donde en el libro de Efesios se nombra la armadura de Dios, la usa como un paralelo, como un ejemplo de lo que un soldado tiene que hacer y vestirse para la batalla, ¿cierto? Un segundo propósito es para vivir para Dios. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos, sin excepción, y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento no es para ser contemplada nada más, o sea, no es para que nosotros nos quedemos observando la paz del Señor, sino que es para seguirlo, ¿cierto? Para vivir en paz con todos, en lo que podamos, ¿cierto? Porque siempre van a haber oposiciones, de repente uno quiere estar en paz con todos, pero siempre se presentan problemas. Pero en lo que queda en lo que nos resta a nosotros es vivir en paz con todos, ¿cierto? Aún con nuestro enemigo, que es difícil. Y principalmente con Dios. Vivir en paz implica una acción, ¿cierto? Buscando la paz de Dios y contagiando con ella a todos los que nos rodean. Si nosotros no tenemos paz con una persona, eh, hay como una especie de conflicto, ¿cierto? Una especie de lazo espiritual que hace que tanto nosotros como la otra persona no pueda alcanzar la paz. ¿Sí? El Señor mandó en su ayuno a romper problemas, a romper ligaduras, ¿cierto? Que dejar libres a los presos, que a veces tenemos, hablando por los presos espirituales, ¿cierto? Que a veces mantenemos oprimidos a otras personas y no las dejamos ser libres, ¿cierto? No, lo mantenemos con problemas, lo atacamos. El Señor nos manda eso, que podamos estar en paz con todos. Otro propósito en la paz en el presente es para guardarnos. En Filipenses 4, versículo 7 nos dice su palabra, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos, ¿cierto? De acuerdo al versículo, para que no se desvíen del camino del Señor. Esa paz que hemos recibido es mayor a cualquier paz que podamos alcanzar o que en algún momento podríamos alcanzar en el mundo. La paz del Señor sobrepasa cualquier entendimiento. Así podemos tener la paz de Dios a pesar de las tribulaciones, ¿cierto? A pesar de las persecuciones, a pesar de todas las cosas, podemos seguir viviendo en paz, porque la paz de Dios nos guarda y nos permite estar tranquilos en todo momento, ¿cierto? En todo tiempo y en todo lugar. No es como la paz del mundo, ¿cierto? Que son
paz es una paz temporal, que a veces la palabra paz significa como tranquilidad, quietud, eh, sin guerras. Eso significa el significado de la paz, ¿cierto? Y un tercer punto es la paz en el futuro. Eh, Sabemos que esta paz del Señor no tiene fin. Podemos estar tranquilos porque lo que pasó en el pasado, podemos estar tranquilos en toda situación y tener la paz de Dios, ¿cierto? Pero esa paz no acabará en esta vida. El Señor siempre nos promete paz, pero siempre nos está hablando de su reino, ¿cierto? Eh, no quiere que seamos, la mayoría de las promesas del Señor son siempre son pensadas para cuando estemos en el reino espiritual, ¿cierto? Porque en este mundo hay tribulaciones, hay problemas, hay enfermedad, ¿cierto? Pero tenemos que tener nuestra esperanza y nuestra paz tiene que descansar en el Señor. Que no vivimos para esta vida, sino que nos preparamos para una vida postrera que será mucho mejor, ¿cierto? Donde no hay enfermedad, no hay dolor, no hay tribulación, no hay pena. A eso es lo que pretendemos llegar, ¿cierto? Para eso estamos aquí, eh, para que no perdamos el tiempo, ¿cierto? Eh, Sino que sigamos al Señor y siempre sea nuestro foco. Paz en el futuro, ¿cierto? El propósito dice paz en la tierra. Juan 14:27. Dice, Juan 14:27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor se fue y dejó a sus discípulos, ¿cierto? Ellos sabían que era lo que venía. El, el Señor les dejó unas instrucciones, ¿cierto? A nosotros también nos dejó unas instrucciones. Que tenemos que predicar, ¿cierto? Impartir de la palabra, hacer discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Pero el no tener al Señor a su lado, para los discípulos, le dejaba con cierta incertidumbre, ¿cierto? Porque Pedro y los apóstoles decían que se quedara con él, que se quedaran con él, que el Señor no se fuera. Pero siguieron teniendo paz porque viene el Espíritu Santo sobre su iglesia, sobre la iglesia del Señor. O sea, el Señor dijo, no, yo me iré, pero no os dejaré huérfanos, y en lugar vino el Espíritu Santo, ¿cierto? No importa lo que venga en esta tierra, eh, sobre todo en estos momentos que hay una especie de incertidumbre en el país y en el mundo también por, por las crisis, por las enfermedades, por los gobiernos, eh, pero no importa lo que suceda en esta tierra, tenemos que confiar siempre en el Señor, que Él es quien nos sustenta, ¿cierto? Eh, Porque a veces decimos que si no trabajamos, eh, ¿cómo vamos a comer? Pero a veces, si no tenemos empleo, el Señor siempre sustenta eh, a los que creen en Él, ¿cierto? No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. El Señor alimenta a los polluelos, ¿cierto? ¿Cómo no nos va a alimentar también a nosotros? Tenemos que confiar a nuestro Señor, ¿cierto? Que no importa lo que venga, no importa los comentarios que digan que va a venir pobreza, persecución, tenemos que estar confiados siempre en el Señor. Siempre confiemos en el Señor. Pablo escribe que sabe vivir en abundancia y también en escasez. No importa lo que viene, si estamos en Dios, estaremos bien, ¿cierto? Si estamos descansando en el Señor, no importa lo que pase afuera, vamos a estar bien. También Pablo escribe que si vivimos para Dios, vivimos y si morimos igual, somos del Señor. Sea lo que sea que esté por venir, si estamos en Dios, tendremos paz. Eso es importante que lo piense, ¿cierto? Otro propósito dice, en el cielo, Mateo capítulo 6, versículo 10, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Y cuando llegue el momento dejaremos esta tierra, ¿cierto? En algún momento, ya sea porque descansemos en el Señor o que el Señor venga por nosotros. Entonces veremos las cosas que están hechas en el cielo y nos daremos cuenta que ahí, en el lugar celestial, ¿cierto? Se adora al Señor constantemente y para siempre. Ahí estaremos por toda la eternidad en la misma presencia de nuestro Señor, ¿cierto? Ahí tendremos paz de todo. Pues Dios dice que ya no existe el llanto, no existe la tristeza, no existe el dolor, ¿cierto? Él enjugará todas nuestras lágrimas porque el Señor va a estar a nuestro lado, ¿cierto? Para concluir, la sangre de nuestro Señor es poderosa para perdonar nuestros pecados, ¿cierto? Para que vivamos el presente en su paz y para hacernos entrar en el mundo futuro, en su reino, ¿cierto? Eh, en paz. Es siempre nuestro deber arrepentirnos de nuestros pecados, no porque siempre dice que el cristiano no peca y los que son hijos del Señor no pecan, pero no tenemos que hacernos desentendidos. Si pecamos, abogado tenemos en Cristo, ¿cierto? Entonces, siempre nuestro deber arrepentirnos por nuestros pecados, vivir en santidad y cuando llegue el momento de partir, que Dios nos encuentra haciendo su voluntad. Ahí estaremos eh, y ahí entraremos en el reposo del Señor, en esa paz que no tendrá fin, ¿cierto? Eh, que el Señor le bendiga, mi hermano, que podamos comprender y atesorar la paz que el Señor nos entrega. No busquemos la paz en las personas, no busquemos la paz en, en los gobiernos, ¿cierto? Su palabra dice, cuando el mundo, cuando digan paz y seguridad, ¿cierto? Y eso ya lo estamos viviendo, lo estaba viendo en la noticia sobre un símbolo, un animal que hicieron con una estructura en la ONU, ¿cierto? Se supone que la ONU es la Organización Nacional eh, Organización de Naciones Unidas, ¿cierto? Que promulgan la paz y van hacia la paz. Suena bien, ¿cierto? Pero no es la paz del Señor. Y hace poco vi que habían hecho una escultura refiriéndose, eh, eh, la podemos comparar cuando dicen en Apocalipsis que la estructura tenía pies de oso, creo que era, boca de león, alas de águila, ¿cierto? Que era una escultura, y ahora la vemos que es un símbolo de paz que está utilizando la ONU. Entonces, no es por ser conspiracionista, sino que más que nada para alertarnos que estamos a prontas de la venida del Señor, ¿cierto? No tenemos que tomarlo por tardanza. Y son cosas que se están cumpliendo, eh, aunque nosotros no lo busquemos, no nos metamos a internet, son cosas que están pasando. Entonces, es siempre también necesario mantenernos informados de acuerdo a lo que está pasando en el mundo, eh, para que podamos ver los tiempos, ¿cierto? El Señor nos manda a ver los tiempos, no a predecir cosas, sino que veamos los tiempos y veamos que la venida del Señor está pronta para venir por nosotros. No busque la paz del mundo, sino busque la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa ha sido la palabra que el Señor me ha entregado el día de hoy, que podamos estar en paz con todos. Así que el Señor le bendiga.